y soy doctor en antropología y magíster en antropología. Y me dedico esencialmente a la astronomía cultural, es decir, a tratar de entender las maneras en que distintos grupos humanos construyen conocimiento sobre el cielo en distintos contextos. Mi área de mayor especialidad es, por un lado, los sistemas astronómicos de grupos aborígenes del Chaco argentino y los procesos de cambio en esos sistemas astronómicos y la interacción de esos sistemas con los sistemas europeos a lo largo de muchos años. Y después, por otro lado, es el estudio teórico y la comparación teórica de sistemas de conocimientos occidentales y no occidentales y las interacciones en este mundo contemporáneo entre ambos. Y cuestiones ligadas a los conflictos entre la academia y las poblaciones locales, algo ya diremos de eso, en contextos de construcción de grandes emprendimientos astronómicos. Así que, bueno, un poco todo. Y después Mariana ya se presentará, que es una de mis tesistas, que está trabajando en particular con un tema que seguramente les resultará especialmente interesante, que son las relaciones entre astrónomos profesionales y aficionados en Argentina. Tema poco estudiado, lamentablemente, como ya veremos por qué es muy lamentable que no haya sido más estudiado afuera, pero muy poco estudiado en Argentina. Así que bueno, la idea de la charla es discutir esto que planteamos así como un título un poco provocativo al comienzo, de qué es hacer astronomía, qué es ser astrónomo, ser astrónoma, ser profesional, ser aficionado en Argentina y en el universo mundo, y antes y o después. Y vamos a ver que no hay una única respuesta para esta pregunta tan compleja. Así que bueno, sí, bajemos un poquito la luz. No sé, hay una sola versión, ¿es todo afuera o todo adentro? Ok, así es la vida. Bueno, y vamos a probar ahí, si no, le vamos con todo. Ok, yo diría que vamos por la mitad por las dudas. La idea de esto es que si tienen dudas o preguntas o comentarios en el medio, interrumpan, ¿sí? Así lo hacemos un poco más ameno y nos dedicamos sobre todo a las cosas que más les interesen. Bueno, como esto es telecomando, Ale, si tenés el gusto. Bueno, quisiera empezar con este cartel que muchos de ustedes conocerán, que hizo la IAU, la Unión Astronómica Internacional, para su reciente centenario, con un logo y un moto, como decían los heraldistas, muy altisonante, que es, ¿no?, todos bajo un mismo cielo, 100 años bajo un mismo cielo, que supone una idea que es bastante extendida entre muchos de nosotros, que nos iniciamos en la astronomía, de que la astronomía es no solo la primer ciencia, sino un saber que nos une, que todos vemos lo mismo, que el cielo es uno solo para todos nosotros. Vamos a decir, ya uno puede tener ciertas sospechas porque es algo que no ocurre casi para nada en este universo, ¿no? ¿En qué ámbito de la vida todos vemos lo mismo y todos sentimos lo mismo? Pero bueno, en algún sentido tenemos la honda esperanza de que en el cielo pasará distinto. Bueno, ahí, en fin, podemos necesitar un poco más de oscuridad. En general, nuestra impresión de qué sería ese cielo que todos compartiríamos es esta idea de un cielo, no así majestuoso, ante el cual somos una pequeñez, que nos habla del origen del cosmos, de su destino, de nuestra insignificancia en ese contexto. La siguiente. Y, por supuesto, un cielo que entendemos nosotros está profundamente ligado a un aparato matemático para entender sus regularidades, sus leyes, su funcionamiento. Y eso es lo que estudiamos si vamos a la facultad a estudiar astronomía, y si la estudiamos en cualquier otro ámbito en nuestro contexto cultural, más o menos entendemos eso. Siguiente, por favor. Pero, bueno, quisiera mencionar algunos detalles que problematizan un poco esa idea. La primera es que todo conocimiento es de carácter social. Puede parecer una tontería, ¿no? Como, bueno, sí, obviamente, pero es un poco más complejo de lo que solemos suponer por eso. La primera cuestión es que no vivimos simplemente en un cierto universo físico en el cual están nuestros cuerpos, sino que a su vez vivimos en un mundo mental en el que estamos todos inmersos, que no es un mundo individual, sino que se construye colectivamente. Y eso es igual de importante que el mundo físico en el que estamos inmersos.
Sobre todo porque para nosotros el mundo es un constante conjunto de sentidos, de significados. Ustedes saben que incluso la psicología experimental muestra que si recibimos estímulos que nuestra mente no es capaz de organizar, la percepción se desbarata. No logramos percibir, en el sentido completo del término, porque ya el acto perceptual más elemental implica que nuestra mente impone algún tipo de esquema de organización sobre los estímulos sensibles. Y ese esquema se construye socialmente. Obviamente, ¿cómo aprendemos a construir ese esquema? Lo aprendemos primero que nada en casa, en lo que llamamos socialización primaria, por imitación, por repetición, por hacer lo que otros hacen, ¿sí? Vamos aprendiendo qué es lo que hay que ver. Ustedes acá seguramente han pasado en una etapa posterior de ese proceso, que es enseñar qué hay que ver sobre un saber experto específico. Entonces alguien viene por primera vez a mirar por un telescopio y hay que enseñarle qué es lo que hay que ver. No es obvio qué es lo que hay que ver. Y no se trata simplemente de que el otro desconoce algo que sería a todas luces claro, sino que los seres humanos aprendemos a ver aprendiendo patrones que reconocemos en lo que observamos. Y eso es un punto importante. La siguiente, por favor. Esto con suspenso. A ver, vamos a ver en qué se reveló la máquina. Windows, ustedes saben que tiene sus comportamientos. Yo sugiero utilizar el comando beta. Bien, entonces, que el conocimiento se construye socialmente no quiere decir solamente que lo hacemos entre muchos, ¿sí? Un dato importantísimo, somos seres sociales antes de ser seres humanos. Ustedes saben que las especies de homínidos emparentadas con el Homo sapiens ya eran seres sociales. Por lo tanto, antes de ser seres humanos ya constituíamos o estamos emparentados con especies que conformaban sociedades y que crean conocimiento no solo para adaptarse al mundo externo, sino conocimiento que los otros miembros de su comunidad puedan considerar correcto, válido y compartible, ¿no? Imaginen que ustedes son homínidos prepaleolíticos y observan algo muy importante, que ellos ven venir un leopardo, pero si no logran convencer al resto de sus compañeros de horda de que hay un leopardo, pues de poco importa que tengan razón. El leopardo se terminará comiendo a todos. Entonces, nuestro conocimiento no solo se adapta al mundo físico, sino se adapta al mundo social en el que vivimos. En general, esas metáforas, imágenes, patrones con las que formamos conocimientos se organizan en estructuras más amplias, que son lo que solemos llamar cosmovisiones y cosmologías, ¿no? Que ya vamos a decir algún detalle. Las cosmovisiones están más vinculadas a lo que llamamos en ciencias sociales las lógicas de la práctica, aquellas maneras de hacer que aprendemos implícitamente por imitación, ¿sí? Que forman nuestro sentido común, que todos pensamos que es obvio y universal hasta que viajamos y nos encontramos con otra sociedad donde lo obvio y universal es otra cosa diferente. Entonces ese sentido común no lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en el barrio, en la casa, en la calle, y se vuelve como nuestra segunda naturaleza. Y las cosmologías son construcciones teóricas, conceptuales, más elaboradas, más explícitas. En el medio hay toda una gama de grises. La siguiente. Algunas características que tienen, obviamente la estructura de nuestros sentidos ya implica un primer condicionamiento a nuestra percepción del mundo, ¿no? Si tuviéramos una capacidad de ver en luz polarizada como un camarón, o si tuviéramos la capacidad de detectar campos electromagnéticos como un tiburón, seguramente nuestro mapa del mundo sería diferente. Si tuviéramos 4 en lugar de 2 ojos o no tuviéramos simetría bilateral, nuestra manera de comprender el mundo sería muy diferente. Tenemos un cierto cuerpo con una cierta sensorialidad que nos da una cierta imagen del mundo, o por lo menos limita el tipo de imágenes del mundo que podemos tener, pero no es el único límite. El carácter social del conocimiento también hace que haya percepciones que nuestras sociedades no consideren legítimas, correctas, adecuadas, válidas, verdaderas, y que por lo tanto sean no solamente eliminadas por la fuerza, sino muchas veces ni siquiera consideradas por nosotros mismos. Ni se nos ocurre pensar
que podemos estar viendo tal o cual cosa o percibiendo tal o cual cosa. También, por supuesto, las cosmologías y cosmovisiones implican no solo ideas sobre cómo es el mundo, sino, y antes que eso, preguntas acerca del mundo. No es solamente un conjunto de respuestas sobre cómo es la realidad, sino también tenemos un conjunto específico de preguntas, de preocupaciones, que a otras sociedades les parecen triviales, sin importancia o completamente irrelevantes. Eso también incluye una cosmovisión, una cosmología, criterios de verdad. ¿Cómo definimos que algo es verdadero o no lo es? No todas las sociedades lo hacen de la misma manera. ¿Cómo decidimos o legitimamos quién posee un conocimiento correcto? No todos lo hacen igual. Y, vuelvo a insistir, todas se construyen socialmente y por lo tanto todas son productos históricos. ¿Eso quiere decir que son arbitrarias? No, pero quiere decir que son contingentes. Podrían haber sido de otra manera. ¿Sí? Nuestras maneras de pensar el mundo podrían haber sido diferentes. La siguiente. Lo interesante de las cosmovisiones es que, como les decía, se vuelven como el agua para los peces. No nos damos cuenta que están ahí. Y actuamos como si fueran simplemente el mundo que habitamos. ¿Sí? No percibimos su carácter construido, su carácter contingente. Y otro punto importante es que, como se imaginarán, si casi todo lo que hacemos está ligado al poder, a la distribución del poder en el mundo, cómo es la realidad o nuestra concepción de cómo es la realidad también. Es una arena de disputas en la que el poder tiene mucho que decir. Por eso, las formas de conocer no son simplemente cuestiones intelectuales, sino que siempre están cargadas de disputas y tensiones entre quienes están interesados en decir cómo es el mundo. La siguiente. En ese sentido, otro punto importante es que ningún sistema de ideas sobre el mundo está terminado. Ninguna cosmovisión ni cosmología es completa, acabada. Y eso no vale solamente para una cosmología científica, contemporánea, académica. En general es cierto que ninguno de estos sistemas es completo o acabado. Todos tienen áreas grises, zonas oscuras, puntos ciegos, contradicciones internas y son en un punto constitutivas. Es decir, no son casualidad, no son accidentes, sino que son parte de las propias maneras en que construimos conocimiento. Si quieren, un sistema de conocimiento se parece un poco a una ciudad, ¿no? A una ciudad viva, que no tiene un plan definido y terminado, sino que a medida que avanza en su construcción va cambiando de diseño, va adaptándose a nuevas ideas, a nuevos planteos y nunca termina de estar completa. La única ciudad completa es una que queda enterrada, por ejemplo, por la lava del Vesubio, entonces uno la encuentra congelada. Si no, siempre están incompletas. Adelante, el siguiente. Bien, por supuesto, quienes construyen conocimiento tiene mucho que ver con el conocimiento que se construye, por ejemplo, cómo se estructura el conocimiento, qué ideas son más o menos importantes que otras, cómo se transmite el conocimiento, cuáles son los criterios de verdad, cuál es la diferencia entre los expertos y los profanos o los legos, también cómo se supone o qué homogeneidad interna se espera, es decir, cuán tolerante es el sistema a las disputas o cuán necesario es para el sistema el consenso, eso varía mucho, cómo se manejan los desacuerdos, cuánto intenta el sistema completarse y no tener agujeros, o cuánto es capaz de tolerar la existencia de áreas en las que no hay ideas claras. Por otro lado, cuánto se busca o no se busca la innovación y cuán relacionado está ese sistema de conocimiento con el conjunto de la vida social. La siguiente. Y aunque no tenemos en general la costumbre de introducirlo, nuestras formas de conocer tienen mucho que ver con nuestros cuerpos y nuestras emociones. ¿Sí? Tal vez ustedes, más familiarizados con el manejo de instrumentos, saben, por ejemplo, que la carrera entera de una persona puede depender de su agudeza visual o de su capacidad de inclinarse para observar por un ocular o de su tiempo de reacción, ¿sí? Y eso no es solo algo que aplique a la época de los instrumentos manuales. Sigue siendo cierto en general. Nuestros cuerpos y nuestros afectos intervienen poderosamente en el conocimiento que construimos. Adelante. Bueno, todo este tipo de cosas son las cosas que estudia
la astronomía cultural, que es una interdisciplina, es decir, quienes nos dedicamos a la astronomía cultural venimos de diversos campos disciplinares y trabajamos con colegas de muchos campos disciplinares. En el caso de astronomía cultural convergen astrónomos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros, topógrafos, economistas, en fin, de todo un poco. Justamente la diferencia entre una multidisciplina y una interdisciplina es que una interdisciplina implica buscar un lenguaje común para encontrar un conocimiento que no sea una simple suma de todos estos conocimientos parciales. Eso da mucho trabajo. ¿Y cuál es la idea de la astronomía cultural? Estudiar todos los sistemas de construcción de conocimientos sobre el cielo y de prácticas sobre el cielo como parte de la vida social y cultural de las sociedades que lo llevan adelante, incluyendo la astronomía académica occidental como uno de esos sistemas. Tratar de entender las condiciones sociales que hacen posibles la existencia de uno u otro tipo de sistemas. Adelante. Entonces, por supuesto, no se trata simplemente de estudiar astronomías raras o de otra gente o extrañas, sino de estudiar todas las ideas o formas de construir ideas sobre el cielo en cualquier grupo social y por lo tanto estamos hablando del estudio de fenómenos sociales como son la construcción de sistemas de conocimiento. Podríamos decir en ese sentido que la astronomía cultural es una manera de pensar o de mirar los sistemas astronómicos. Adelante. Hay varias subáreas, algunas son la etnoastronomía, que aplica los métodos de la antropología, la etnografía y la sociología, el estudio de sistemas astronómicos de sociedades vivas, ¿no?, que están presentes y a las que podemos abordar directamente de cuerpo presente. La arqueoastronomía, que utiliza el registro arqueológico para entender las formas de pensar el cielo de sociedades del pasado. Ciertas formas de la historia de la astronomía, lo que podríamos llamar una historia social de la astronomía, o sea, una historia que no está interesada por el nombre de quién descubrió el helio o el nombre de la primera persona que tomó un espectro de una nebulosa de emisión, sino que está interesada por los procesos sociales que permiten que ocurran tales o cuales modos del conocer. Y por supuesto, un cierto modo de encarar la educación en astronomía que podríamos llamar una educación intercultural en astronomía, que no asuma que hay un único marco conceptual cultural universal sobre el que descansan todos los conocimientos sobre el cielo. Adelante. Hay muchas asociaciones internacionales, bueno, muchas, tres es mucho para, yo diría para un campo así, de asociaciones internacionales que se dedican al estudio de la astronomía cultural. La más antigua es la Sociedad Europea, fundada por un astrónomo argentino que hizo buena parte de su carrera en España, Carlos Jácek. Hace mucho tiempo, es la más antigua de las tres, en los años 90. La ISAC, que es la asociación básicamente norteamericana, pero como a ellos les gusta, internacional. Y la SIAC, que es la Sociedad Interamericana, que es sobre todo latinoamericana. ¿Sí? Bien, adelante. Hay muchas publicaciones con referato y publicaciones, hablamos de publicaciones académicas, científicas con referato. La más antigua es el Journal of the History of Astronomy, que tenía un suplemento de arqueastronomía, que ahora esos artículos van al conjunto, al cuerpo principal del trabajo, que se publica desde 1979. Lamentablemente es paga, hay que poner ahí una moneda para leerla, pero en fin, adelante. Luego, el Journal of Skyscape Archaeology, que es una revista relativamente nueva de 2015, tiene algunos artículos libres, otros hay que pagar, muy bien rankeada en los índices internacionales y que publica sobre todo arqueastronomía, pero también cosas de etnoastronomía y de historia. Adelante. Y la local, Cosmovisiones, que es la revista de la Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura, que se edita acá en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, junto con la SIAC, que es toda abierta, que se edita desde 2020, así que usted puede entrar al sitio de la revista y se puede descargar todos los números, todos los artículos y leerlos a gusto y piacere, así que se las recomiendo, hagan una búsqueda y si tienen interés, chusmean. Adelante. Bien, pero nuestro tema hoy es aplicar estas herramientas a pensar la astronomía académica occidental, no cualquier astronomía.
Entonces, ¿cuáles son los problemas metodológicos para pensar algo que nos es relativamente cercano desde una óptica como esta? El primer problema es la naturaleza de la historia de la ciencia en Occidente. Básicamente, ¿cuál? Lo que llamamos el proceso de autonomización relativa. Es decir, la ciencia en Occidente es un campo social que trabajosamente fue construyendo una cierta separación entre su espacio y el resto de la sociedad, ¿sí? Volviéndose relativamente autónoma de la política, la economía y otros campos sociales. Relativamente, siempre. Pero parte de ese esfuerzo por generar esa distancia implica el oscurecimiento de las relaciones que existen entre el campo científico y el resto de la sociedad. Entonces tenemos como cierta dificultad intrínseca porque la ciencia hace como un trabajo interno de eliminación de esos vínculos, ¿no? Como por ejemplo escribir en impersonal, ¿no? Se descubrió, no sé, nadie sabe quién, cómo, ¿no? La propia manera de escribir a veces disimula las condiciones de producción del conocimiento. ¿Quién, cómo, por qué, para quién, para qué, cuándo? Un caso interesante es, por ejemplo, el oscurecimiento del rol de muchas personas en el proceso científico. Por ejemplo, las mujeres. Todos sabemos que el padre de la física es Antoine de Lavoisier, que aparece en ese cuadro. Ahora no lo pudimos traer, un montaje muy simpático que tenemos a veces, porque tenemos poco tiempo, pero simplemente si uno busca esa imagen en internet, muchas veces aparece solamente esta parte del cuadro, donde se ve a don Lavoisier con aquí sus instrumentos químicos, la pluma y mirando el vacío, meditando, vaya a saber uno en qué ideas, y uno dice, bueno, el fantástico, el padre de la química, pero resulta que el cuadro en realidad es un poquito más grande, incluye un personaje crucial en el cuadro, que es Marianne Pierret, que de hecho, con toda justicia, debiera llamarse la madre de la química moderna, porque primero su dote pagó el laboratorio en el que se hicieron todos los experimentos, fue la dibujante, la laboratorista, la traductora de todos los trabajos, la publicadora de todos los trabajos, porque a nuestro buen amigo le cortaron el cuello en la Revolución Francesa, así que gracias a Nuestra Señora aquí, Marianne, se publicó todo esto, y la promotora, de hecho, de las ideas que conjuntamente con Antoine habían elaborado. Entonces, bueno, ¿cómo es que en general no sabemos nada de ella? Misterios de la vida. Por otro lado, también es muy frecuente que se ignore la relación entre el desarrollo científico en la revolución científica y las clases acomodadas europeas, la nobleza y la alta burguesía, y el rol que tuvo el entretenimiento en el desarrollo y en el financiamiento del comienzo de la revolución científica. Acá estos cuadros de Wright de Derby nos muestran cómo para el temprano siglo XVIII, por ejemplo, demostraciones de bombas de vacío o de planetarios mecánicos eran parte de veladas, cenas entre amigos en la nobleza y la alta burguesía que contribuyeron a la popularización de la idea de la ciencia y de que la ciencia puede hacer algo interesante, y a su vez eso llevó al financiamiento de la investigación científica, que también es un asunto que suele quedar en la oscuridad. La siguiente. Otro punto importante es el tema de la modernidad. Muchos de nosotros sabemos o decimos que estamos hablando de la ciencia moderna, o que la ciencia de la que hablamos tiene mucho que ver con la modernidad. Pero pocos de nosotros nos detenemos a pensar en qué es la modernidad. Y justamente la modernidad es un asunto muy complejo. Entre otras cosas, es muy difícil el abordaje científico de la modernidad porque la ciencia es parte de ese proceso de la modernidad, que entre otras cosas es un proceso múltiple, es decir, hay muchas modernidades o formas de la modernidad, inacabado, es decir, como diría Latour, nunca terminamos de ser modernos. Son procesos que funcionan más como proyectos de modernidad que como hechos concretos, y eso es así no solo en la periferia de la globalidad, sino incluso en los centros de la globalidad que dieron origen a la modernidad, y a su vez la modernidad está completamente imbricada con el proceso de expansión europea y colonialismo en el resto del globo. Así que todos esos procesos se tienen que estudiar juntos, en los cuales la ciencia, todo hay que decirlo, tuvo un rol y tiene muy importante. Siguiente. Bien, por otro lado, para estudiar así
nuestra tradición académica, tenemos que desnaturalizar, ¿no?, como peces que se salieran del agua y contemplaran el océano desde afuera, ese sentido común que para nosotros es obvio, porque si no, no hay manera de estudiarlo. Entonces ese proceso es bastante trabajoso, implica empezar a advertir qué tipo de imágenes, metáforas, conceptos base utilizamos como si fuera el sustrato de nuestras teorías, ¿no?, como si fuera la tierra en la que crecen las plantas de nuestras teorías. Entonces hay que tratar de encontrar todo ese tipo de metáforas. Hay muchas en la ciencia occidental, desde metáforas orgánicas, mecánicas, metáforas energéticas, ¿sí?, hay de todo un poco. Y a su vez también otro punto es la deconstrucción de nuestra historia del pasado. Ustedes en su historia personal seguramente, cuando se la cuentan a sí mismos, el pasado parece como un camino que viene hacia nosotros en derechez, donde nos han pasado muchas cosas que nos han llevado a quienes somos hoy, ¿no? Entonces, ese trabajo que dejé, ese lugar de donde me echaron, esa pareja que no funcionó, todo fue fantástico porque me trajo al presente. Esas reconstrucciones linealizadas del pasado, no solo las hacemos las personas individuales, sino las sociedades y los grupos humanos. Se cuentan una historia remasterizada de su propio pasado, para que todo venga a parar derechito a su presente. Este de acá es un esquema típico de la historia del desarrollo de la ciencia en Occidente, desde las nebulosidades de Egipto y Mesopotamia, que tenían muchas ideas, pero que eran un caos de confusión, a pesar de que los egipcios tuvieron una civilización de 5.000 años, pero eso es un detalle, seguramente igual eran confusos. Luego, repentinamente, los griegos, que parece que por algún milagro cósmico eran los únicos capaces de sistematizar el conocimiento, lo ordenaron. Luego, lamentablemente, el mundo helenístico lo prologó, pero lamentablemente la Edad de las Tinieblas y la Edad Media lo destruyeron todo se olvidó, entró en un caos y una confusión, hasta que el Renacimiento como que entroncó de vuelta con el pasado griego y llegó al presente glorioso, donde llevamos la antorcha del saber. Una versión un poquito simplificada y romantizada. Acá tenemos un pequeño recorte que, por ejemplo, muestra las influencias mutuas para un periodo corto entre diversos centros de producción de conocimiento, Europa Occidental, Toledo en particular, la ciudad de Córdoba en España, el Cairo, Bagdad, Sicilia, la India, ¿sí?, el mundo helenístico, China, donde las flechas indican intercambios de ideas, productos, técnicas, personas, para un lado y para el otro, a lo largo de no solo siglos, milenios. De modo tal que, de hecho, por ejemplo, si nos preguntamos por el sistema de mansiones lunares que divide la eclíptica en 28 zonas y que encontramos tanto en Mesopotamia como en China, si preguntamos de dónde se originó, no tenemos la menor idea, porque el asunto es tan complicado que parece que puede haber venido de cualquiera de los dos lugares, de los dos a la vez, o un intercambio entre ambos. En fin, la historia es más complicada que lo que nos solemos contar. La siguiente. Bien. La ciencia occidental entonces como un fenómeno sociocultural. Primero, y este es el primer mito que tenemos, mito en el mal sentido, el primer macana que nos tenemos que sacar de la cabeza. No es una empresa homogénea ni un programa único. O sea, no es que en el pasado Aristóteles y un par de griegos se sentaron y idearon un programa de desarrollo de la ciencia de aquí a la eternidad, que estamos desenvolviendo lentamente. Probablemente si Aristóteles se levantara hoy y viera lo que hemos hecho, estaría muy disgustado. Entre otras cosas porque para Aristóteles, que nosotros consideremos que el 1 es un número, ya es un problemón. La ciencia no es un programa único desenvuelto en etapas sucesivas. Son toda una serie de programas diferentes, yuxtapuestos, con direcciones e intenciones y búsquedas distintas que se superponen, muchas veces luchan entre ellos, y que luego solemos mirar como si fueran la infancia de lo que nosotros queremos hacer. Los griegos, por ejemplo, no pensaban que su matemática o su astronomía era la infancia de la nuestra. Y si conocieran la nuestra, probablemente no estarían del todo convencidos de a dónde hemos llevado el conocimiento. En ese mismo sentido, ¿sí?, como todo proceso sociocultural, la ciencia no tiene una esencia preestablecida, ¿sí? Uno puede intentar definir la ciencia, que es una tarea que han emprendido muchos con poco éxito en general, pero no hay una esencia preestablecida que hay que encontrar y encasillar con la definición. Vamos construyendo qué decimos y queremos que sea la ciencia en cada tiempo. No hay una única idea. En ese sentido, no hay una naturaleza predefinida.
una de las herramientas con las que construimos en cada momento histórico, en cada lugar del mundo, qué queremos que sea la ciencia, son las historias que nos contamos sobre el pasado de la ciencia. Por eso decimos que son performativas. Esas historias crean realidad. No necesariamente describen lo que fue, pero construyen una imagen de lo que fue que sirve para construir lo que hoy queremos que sea la ciencia. Y en ese sentido, las relaciones con el sentido común de la ciencia son mucho más importantes que lo que solemos reconocer, pero para eso hay que entender cómo se dan esos vínculos. La siguiente. Otro punto importante es justamente entender esos procesos de autonomía relativa respecto al resto de la sociedad, que como digo son procesos de autonomía relativa, por lo tanto siempre hay una relación con el campo del poder. La idea de la neutralidad o apoliticidad o neutralidad ética incluso de la ciencia es un imaginario que nunca ha sido cierto y nunca lo será porque ningún comportamiento humano funciona así, pero que es parte de la historia que nos contamos los científicos a nosotros mismos para generar esa separación. Otro punto importante es que la ciencia está estructurada de forma jerárquica, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, el trabajo de la astronomía contemporánea, van a ver que no es lo mismo un astrónomo o un centro astronómico en Argentina, en Bielorrusia, en Ucrania, en Estados Unidos o en Zúrich. Funcionan distinto, tienen distintos roles, unos marcan agenda, otros siguen la agenda, unos se ocupan de ciertos temas, otros se ocupan de otros temas. Sí, hay roles diferenciados. Otro punto son los aspectos institucionales. No solo las instituciones en las que se hace ciencia, sino los procesos de construcción de instituciones y los procesos de disolución de instituciones. La siguiente. Los agentes que viven en el mundo científico, que no son solo aquellos a los que se les reconoce el título de científicos, disputan sus roles, sus lugares, sus actividades, su capacidad de influir sobre lo que se hace. ¿Sí? No es que está todo el mundo de acuerdo y en armonía y que todos son felices y como Heidi en Los Prados. ¿Sí? Es como todo mundo humano, un lugar de tensiones. También de acuerdos, pero acuerdos trabajosos, como decidir qué cenamos esta noche en casa, imagínense, decidir cómo se investiga el cielo, más trabajo todavía. Se construye en todos esos acuerdos qué va a ser verdad, cómo se va a determinar qué es verdad, qué da más prestigio, qué es más relevante, ¿sí? Y un punto importante, en la definición de cualquier mundo humano, la ciencia inclusive, hemos descubierto que la clave son las fronteras. Los procesos de construcción de identidad son ante todo procesos de separación, es decir, procesos en los cuales yo digo no soy aquel o no soy aquello. En el caso de la ciencia y lo que no, también. Entonces, definir qué es la ciencia es básicamente trazar una frontera o intentar trazarla respecto a otras prácticas humanas. Para eso tenemos que hacer un abordaje socioantropológico más integral de cómo se construyen las fronteras entre distintas formas de conocimiento, cómo eso se relaciona con las formas en que se organiza y se institucionaliza el trabajo de generar conocimiento y el rol del poder en todo eso. La siguiente. ¿Cómo creemos nosotros que son las fronteras? Bueno, nuestra imagen de las fronteras es algo más o menos así. Pensamos primero que las fronteras que delimitan la ciencia de lo que no sería ciencia e internamente cada disciplina son asuntos de carácter meramente epistémico, es decir, cuestiones que se resuelven a partir de, no sé, su objeto de estudio, su método de estudio, ¿no? Cuestiones casi filosóficas en el sentido neutro del término. También que tiene una especie de forma ideal y atemporal, es decir, como que si uno fuera más o menos razonable, esa división sería la misma de acá y para siempre. Que la división y las fronteras son claras y muy definidas, y en general esa clasificación se guía por algunos modelos de clasificación, por ejemplo la de elemento modelo, es decir, una disciplina o una actividad sirve de modelo para definir todo el conjunto de actividades que formaría parte de ese campo, o también otro sistema clasificatorio que es el de núcleo de características, es decir, tales disciplinas van a ser ciencia porque cumplen con A, B, C y D. ¿En la realidad son así las fronteras? En general no. Primero, en general, más que fronteras fijas, tenemos procesos de construcción de fronteras, más nebulosos. Contingentes, dependen de un montón de acontecimientos históricos, que no son casuales, no son azarosos, pero tampoco perfectamente determinados.
Son procesos sociales e históricos donde obviamente el poder está involucrado. Los límites entre disciplinas y entre ciencia y no ciencia son bastante porosos y muchas cosas entran y salen permanentemente de las definiciones, ¿sí? Las definiciones de las áreas disciplinares cambian y hay cosas que pasan de un lado para el otro. Las definiciones de qué es ciencia y qué no lo es también. Las clasificaciones tienen distintos estilos, muchas de ellas son lo que llamamos clasificaciones politéticas, es decir, A es ciencia y se parece en algún rasgo a B, que por lo tanto también es ciencia, que se parece en algún otro rasgo a C, que por lo tanto también es ciencia, y así sucesivamente. Cuando llegamos a Z, A y Z casi no se parecen en nada. Sin embargo, las dos son ciencia, o las consideramos así. Entonces, y otro punto importante es que el criterio o los criterios que se usan para demarcar el borde externo de la cientificidad suelen usarse para jerarquizar internamente qué es más ciencia que otra cosa. Porque no se van a creer que dentro de la familia de la ciencia son todos iguales, no. Adentro también hay disputas por quién es más científico que quién. Y de hecho entonces suelen usarse los mismos criterios que se usan hacia afuera para estructurar internamente el sistema. La siguiente. Bien, las condiciones materiales de producción del conocimiento científico. Como decíamos, el conocimiento científico no se produce en el aire, como ustedes bien saben, ¿sí? Requiere de instrumentos, por ejemplo, en el caso de que nos compete telescopios, fotografías, programas de procesamiento de datos, ondas de radio, procesadas por radiotelescopios, en fin, muchos instrumentos, prácticas, cosas que la gente tiene que hacer para producir el conocimiento, gestos, es decir, formas específicas de uso del cuerpo y de los instrumentos para producir conocimiento, y a su vez hay una cuestión que es lo que llamamos la cultura científica. Primero se suele definir en referencia al público. ¿Que quién sería el público? Bueno, supuestamente en nuestros imaginarios como una especie de masa amorfa que es toda la gente que no estaría produciendo conocimiento científico. Obviamente es una definición muy vaga y ahí adentro hay una variedad infinita. La sociedad en general, por otro lado, no es un actor pasivo de la ciencia, es decir, no es simplemente receptora de conocimientos. La sociedad en general, entre otras cosas, financia el conocimiento científico, así que es también, en algún sentido, quien puede reclamar a los científicos sobre la utilidad e interés del uso de esos recursos. Por otro lado, el hecho de que la ciencia sea tomado como el conocimiento legítimo por excelencia en nuestro tiempo no es un hecho dado y está siempre sometido a las circunstancias de qué opina el conjunto de la sociedad al respecto. Y a su vez, otro punto importante es que la gente en general, científicos incluidos, no tienen un marco de sentido, tienen muchos. La ciencia es uno, pero no aplican el marco de sentido científico para todo, ni siquiera los científicos. La siguiente. Bien, imágenes e instrumentos. ¿Cómo funcionan? Punto 1, solemos creer que son como cosas obvias y dadas, como hechos puros y crudos. Sin embargo, funcionan como dispositivos que estabilizan y construyen qué es lo real, más que como simples evidencias de una realidad. La normalización y la estandarización son muy importantes como técnicas que estabilizan esa definición de la realidad y uno tiene que aprender a ver, a registrar y a pensar a través de esos instrumentos. Y es un aprendizaje que implica también un acto de creencia y confianza en el instrumento. Recuerden, por ejemplo, cuando Galileo introdujo el telescopio por primera vez a los círculos académicos, el gran cuestionamiento de los filósofos naturales es ¿cómo sé yo que lo que ocurre adentro de ese tubo no distorsiona lo que estoy viendo? ¿Cómo sé yo que lo que estoy viendo no es producto de lo que ocurre al interior de ese tubo cerrado? ¿Por qué debo confiar en que ese tubo me está mostrando algo que está más allá contra toda evidencia de mis propios sentidos? No es tan obvio, y esta controversia no es solo algo de los tiempos oscuros, se repite una y otra vez y podemos encontrarlo cada vez que una nueva tecnología o instrumento se incorpora. La discusión sobre qué es lo que está mostrando y hasta qué punto y cómo eso que está mostrando refleja la realidad. En ese sentido, las imágenes son objetos ensamblados, ¿sí?, que no se autoexplican, y los expertos nos enseñan a mirar lo que ellos dicen que hay que ver ahí. Y así funciona el conocimiento experto, ¿no? El médico agarra la radiografía, la mira y le dice, señor, usted tiene una fisura. Pero me duele mucho, creo que me fracturé. No, mire, señor, estoy mirando la placa, es una fisura.
Nosotros confiamos en el criterio experto de quien determina cómo debe leerse esa radiografía. La siguiente. ¿Cómo ven los académicos el rol de la ciencia en la vida social en general? En general, muchos académicos tienden a pensar que la ciencia debería ser el marco para la vida en todos sus sentidos. En general, esos mismos académicos no lo aplican a su propia vida, pero es como la imaginación que tienen. La cultura científica es por muchos vista como la cultura, como la alta cultura, como si dijéramos la música clásica de la cultura. Y por otro lado, cuando presentan el conocimiento científico a la sociedad, a pesar de todo lo que dicen todos sus manuales metodológicos, suelen presentarlo como un conocimiento infalible y una verdad absoluta, ¿sí? Que no tiene fallas, y en general suelen desentenderse bastante de las consecuencias éticas o políticas de lo que descubren. Como que eso sería algo de quienes aplican el conocimiento y que los científicos no tendríamos nada que ver ni ninguna responsabilidad sobre ese conocimiento que generamos. En fin, siguiente. Bueno, yendo hacia el asunto más específico, ¿cuáles han sido las relaciones entre profesionales y aficionados en la astronomía occidental y cómo eso ha variado en el tiempo y el espacio? Porque lo primero que hay que decir es que la propia definición de qué es un astrónomo profesional y qué es un aficionado ha cambiado enormemente en nuestra propia tradición. Y a su vez, ni siquiera en el mismo tiempo ha sido la misma en los diferentes lugares geográficos donde esa tradición ha funcionado. En el periodo de la controversia en Newton-Leibniz, que no sé si conocen, pero fue un asunto tremebundo que hizo que la física funcionara en comportamientos estancos en un periodo de tiempo bastante largo, entre más o menos 1672 y más o menos 1800. Una cosa era la física continental, es decir, de franceses, alemanes y sus amigos, y otra cosa era la física de los ingleses. Poco tenían que ver, en un lado habían fluxiones y cálculos newtonianos y en otro torbellinos descartianos y diferenciales leibnizianos. Entonces, acá ya tenemos una gran separación. En la astronomía inglesa, entre fines del siglo XVII y principios del XIX, lo que tenemos es una astronomía dominada, de hecho, por lo que se ha llamado en general los grandes aficionados, es decir, personas con plata, ¿sí? Que podían pagarse un equipo costoso y complejo, distinguidas personas de la sociedad, especialistas en temas específicos, muchos de ellos no necesariamente de la nobleza, más vale venían de estratos de técnicos o mercaderes de la burguesía, de la alta burguesía inglesa. Muy pocos de ellos eran profesionales en el sentido de ser pagos, e incluso muy pocos de ellos eran académicos de carrera en el sentido de haber cursado estudios superiores en alguna universidad. Y en general, por eso no tenían esa formación académica previa. Un ejemplo clásico es Herschel, ¿sí? Ellos eran estos grandes aficionados que dominaron la astronomía inglesa de este periodo. En el mismo periodo, en Europa continental, lo que tenemos es un número reducido de profesionales, pero que son los más activos, que por otro lado se reúnen en academias científicas, que si bien en Inglaterra las hubo, no tuvieron el mismo rol, publican en revistas científicas y sostienen redes internacionales de intercambio, que en el caso inglés funcionaron durante mucho más tiempo en base a correspondencia privada. La siguiente. Siguiente. Ahí está. Para el siglo XVIII, en Inglaterra, la astronomía empieza a ser objeto de interés del público en general, ¿no? Esto que decíamos, las masas en general. Tenemos una serie de aficionados que se dedican a dar conferencias pagas, se reúnen en un auditorio como acá, la diferencia es que le cobran unos dineros y entonces cuentan sobre cuestiones de astronomía. ¿Qué cuentan? Usan globos celestes y terrestres, hacen o explican construcción de relojes solares, utilizan modelos mecánicos del sistema solar o del sistema Tierra-Luna para explicar las concepciones acerca de órbitas, eclipses, etc. Algunos ejemplos son muy notables, como James Ferguson, que es muy notable porque era originalmente un pastor de ovejas, ¿sí? Se dedicaba al pastoreo, una persona sin instrucción escolar formal, que se dedicó después a la construcción de distintos tipos de artefactos mecánicos, era muy habilidoso como constructor de artefactos mecánicos y fue un excelente divulgador, hacía giras por toda Inglaterra y escribió un libro, Astronomy Explained, en 1756, que fue un clásico de la divulgación, el cosmos de su época, ¿sí? Un clásico de la divulgación astronómica. No solo hombres, Margaret Bryant, también una famosa
profesora particular y divulgadora de la Inglaterra del siglo XVIII, también escritora de un libro, el Compendio del Sistema de la Astronomía, que se usó como libro de texto para lecciones particulares. De nuevo, una persona sin estudios universitarios o estudios superiores, que se dedicaba a esto de satisfacer la inquietud y la curiosidad del público por los temas astronómicos. La siguiente. En la segunda mitad del siglo XIX tenemos un proceso que empieza a llevar a la profesionalización, estandarización, automatización del conocimiento astronómico. Es decir, se busca sistematizar, automatizar y volver comparable el conocimiento astronómico producido en todo el mundo. El interés de eso es poder intercambiar registros, esencialmente en el ámbito de la astrometría. ¿Sí? Eso lleva a un proceso de unificación de los métodos para la construcción de catálogos que cobra escala global en ese periodo, o empieza a cobrarla, pero que a su vez implica una gran transformación de quienes hacen astronomía. Los astrónomos se vuelven profesionales asalariados y funcionan como obreros que trabajan en una fábrica, que en ese momento empiezan a ser los observatorios, que actúan como centros de coordinación de la producción de ese trabajo. Muchos de ellos están especializados en tareas absolutamente concretas, ¿sí? Y son lo que tal vez podríamos llamar más técnicos que creativos. Tienen que resolver problemas muy concretos de observación y de registro de posiciones estelares. Tienden a trabajar en equipos, en grandes equipos, con un enorme profesionalismo implicado en la construcción de procesos de trabajo y de registro muy, muy estandarizados. Y esto tiene que ver también con la estandarización y control general del trabajo en el mundo social general, digamos. No es casualidad el momento en que esto ocurre, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX. Pero justo en el clímax de esta astrometría proletarizada, en 1859, la resolución del gran misterio de las líneas espectrales en el espectro solar lleva a la aparición de lo que en ese momento se llamó la nueva astronomía o la astrofísica. Es decir, la posibilidad de aplicar las leyes de la física de un modo más estrecho, directo y sintético y aplicado a la composición de los astros, que lo que se había logrado hacer hasta entonces. Por supuesto, este proceso tiene diferencias locales importantes. Por ejemplo, Inglaterra sigue dependiendo de los sponsors privados y por lo tanto hay un rol muy importante de los amateurs todavía en esta fase. Y en Europa continental, la teoría físico-matemática, en esa época ya la teoría que involucra campos y energías, no el newtonianismo puro, y el sostén estatal van a ser, digamos, el centro del campo de producción de nuevos conocimientos. La siguiente. ¿Qué pasa con los amateurs en la segunda mitad del siglo XIX? En Inglaterra lo que tenemos es la aparición de las primeras sociedades astronómicas populares, es decir, no ya dirigidas a la nobleza o la alta burguesía, sino de sectores populares. Se tiene en paralelo con el surgimiento de sociedades de meteorología, de arqueología y de geología. Surge un interés popular por el desarrollo de este tipo de actividades. La primera en el caso astronómico en Inglaterra es de 1881, la Sociedad Astronómica de Liverpool. Realizan observaciones, construyen sus instrumentos, publican sus resultados en revistas sociales propias y en general intervienen estas asociaciones maestros, escritores, mujeres independientes, sobre todo mujeres que heredaron alguna pequeña cantidad de dinero. Hay un interesante rol de estas sociedades en la lucha por los derechos femeninos y por el sufragio femenino, en el caso inglés, y a su vez están conectados con el proceso de industrialización del propio trabajo astronómico profesionalizado. La siguiente. Algunos de esos aficionados estaban profesionalizados en el sentido de que la observación astronómica se constituía en la principal actividad de sus vidas. Por ejemplo, Elizabeth Brown, sin estudios universitarios, sin nunca recibir un sueldo y gracias a una pequeña herencia de su padre, se dedica a la astronomía solar y es una de las socias cruciales de esa primera sociedad de Liverpool y luego de la sociedad británica, ¿sí? Y William Huggins, que es mucho más conocido, tampoco universitario, tampoco recibió sueldo y gracias a una pequeña herencia se dedicó sobre todo a la astronomía espectral, en los comienzos de la espectroscopía, ¿sí? En estrellas brillantes, junto con un químico, el SI universitario, nebulosas de emisión, una nova, fue uno de los primeros en utilizar el efecto Doppler para determinar velocidades. Siguiente. E incluso trabajó en colaboración con su esposa, que también se dedicó a la observación astronómica durante no menos de 25 años de su vida. ¿Qué pasaba en Estados Unidos a fines del siglo XIX?
Ahí tuvieron un rol muy importante revistas como Scientific American, que se había fundado en 1845. Y en los amateurs en Estados Unidos son pensados como emprendedores independientes que sin los condicionamientos de la academia construyen conocimiento de manera más libre y que tienen un gran interés en la técnica. También a su vez hay una conexión con el hábito del coleccionismo, que había tenido su primer manifestación en los gabinetes de curiosidades del siglo XVIII, y con la construcción de modelos, por ejemplo, modelos de barcos o trenes. Siguiente. Es interesante notar que para 1886, de los 40 observatorios en activo en Estados Unidos, 9 eran privados o amateurs. Y 29 eran de la educación superior, muchas de ellas en manos privadas. En Inglaterra, de 32 observatorios, 20 eran privados o amateurs. Y en Alemania, de 26, 10 eran privados o amateurs. Es decir, que el rol y el impacto de la observación amateur en este periodo es muy alto. Siguiente. Para principios del siglo XX tenemos varias tendencias en la astronomía mundial. En Alemania e Inglaterra el énfasis todavía está en la astrometría. En Francia empieza a importar mucho las relaciones con las ciencias de la Tierra, la geodesia, la geofísica, la topografía y los intereses de los estados en la determinación de fronteras y recursos naturales. Y en Estados Unidos, que empieza a acumular capital profesional y monetario e instrumental, empieza a apostar fuertemente por esta nueva astronomía, la astrofísica. ¿Qué pasa en las periferias? Más que un desarrollo atrasado, podemos hablar de un desarrollo desigual, pero combinado y acoplado a las líneas que se establecían en los centros de producción de conocimiento. Siguiente. Así, por ejemplo, en el caso del Observatorio de Córdoba, del cual seguramente ustedes conocen su historia, primero es pensado por sus promotores en Argentina como una manera de insertar a la Argentina en el concierto mundial, ¿sí? Y como una marca de civilización, aunque no estaba previsto que se dedicara a la educación ni que contribuyera a los fines prácticos del desarrollo nacional. ¿Con qué estaba combinado? Con la astrometría de raíz germánica, ¿sí? Es decir, con la confección de catálogos estelares en manera uniformada y sistematizada. Quienes trabajaron en él generalmente eran estos astrónomos técnicos, formados en este caso en Estados Unidos, y el gran trabajo al que dio lugar fue la uranometría argentina. Para 1890 la crisis económica y los cambios técnicos hicieron muy difícil que el observatorio pudiera seguirle el ritmo al instrumental de los observatorios, sobre todo norteamericanos. La siguiente. Por el contrario, el Observatorio de La Plata tomó una dirección bastante diferente, siguiendo el modelo francés, que básicamente estaba en relación con las ciencias de la Tierra, topografía, geodesia, y a su vez con la educación, ¿sí? Con la formación de ingenieros, topógrafos, geógrafos, etc. También se dedicó a la astrometría fotográfica en este caso, en lugar del método diferencial que se usaba en la tradición alemana, y desde acá es que surgió en 1935 la iniciativa de la Escuela Superior de Astronomía y Ciencias Conexas, ¿no? Como el comienzo de la formación académica universitaria formal en Argentina. Siguiente. ¿Qué pasa con los aficionados en el siglo XX? En Estados Unidos, la ciencia ficción, la conexión con inventores, exploradores y aventureros se vuelve muy importante, y luego de la Primera Guerra Mundial, la conexión con la afición al uso de la radio de onda corta. En esa época, el perfil del amateur, que en su primera fase había sido como ese coleccionista, pasa a ser un joven protocientífico que necesita un empujón, pero no una supervisión constante. Es alguien que por su propia iniciativa, por sus habilidades manuales, su entusiasmo, el tiempo y la paciencia que le dedica a su afición, puede justamente generar nuevas ideas y conocimientos. Fíjense que en este periodo, en los años 30, en una década, en Estados Unidos se pasó de 3.000 a 50.000 aficionados a la astronomía. La siguiente. Ingalls, editor de Scientific American, de la sección de astronomía en particular, fue un gran promotor de una concepción del aficionado a la astronomía, entendido como personas con habilidades manuales e intelectuales, cuya paciencia los pone en contacto con la astronomía como una ciencia romántica, y cuyas virtudes son una vida sencilla, la experimentación, la autosuficiencia, la reflexión y a partir de eso el cultivo de su espíritu. La siguiente. En Francia, mientras tanto, tenemos el rol crucial como divulgador del astrónomo profesional Flammarion,
Don Camille, que piensa la ciencia como un motor del progreso, pero que a su vez se interesa en otras aristas, como por ejemplo la vida en otros mundos, los movimientos de racionalización de la vida política e incluso el espiritismo pensado como una ciencia de lo que no podemos ver. En Italia ocurren cosas parecidas, como por ejemplo con Francisco Porro, director del Observatorio de Turín. En Argentina, Flammarion tuvo mucho impacto, ¿sí?, en los medios de comunicación, en la literatura pública, en la prensa, en los círculos artísticos y literarios, sobre todo tuvo gran impacto en obras de literatura fantástica y ciencia ficción, y en la prensa para este periodo ya tenemos una mención bastante frecuente de fenómenos poco usuales que ocurren en el cielo. La siguiente. Para la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, primero ahí empieza a aparecer la idea de los aficionados como colaboradores subordinados de los profesionales. Con la Segunda Guerra Mundial, el énfasis en los clubes de ciencia para jóvenes, pensando en estimular futuras vocaciones científicas, y la idea con el fin de la guerra de esta idea de pensadores innovadores que se arreglan con lo que tienen, ¿no? El aficionado como un bricoler que puede rebuscárselas con lo que tiene a mano. En las revistas posguerra hay amateurs que contribuyen a lo profesional, y la Guerra Fría lleva a pensar más al gobierno estadounidense, sobre todo en estudiantes interesados en una serie de disciplinas donde la astronomía es una de ellas, pero que necesitan supervisión de maestros o tutores. La siguiente. Luego aparecerá el hobby, la astronomía como hobby y como nicho de mercado, ¿sí?, que va a ser muy importante en el desarrollo de la astronomía aficionada de Estados Unidos. A partir de los años 70 y principios de los 80, el interés por la aplicación de la computación y la programación. Y a partir de los 90, la idea de ciencia ciudadana, ¿no?, la idea de comunidades virtuales de aficionados en Estados Unidos, sobre todo, que trabajando en temas concretos pueden coordinarse con profesionales, sobre todo para la recolección a gran escala de cierto tipo muy específico de datos. La siguiente. Bien, antes de dar paso a acá, la colega que nos va a contar sobre algo un poco más específico, un par de ejemplos de por qué es importante mirar las cosas así. Por ejemplo, conflictos con grandes instrumentos de observación. Siguiente. Como ustedes saben, los observatorios requieren mucho espacio y en general los consorcios que los llevan adelante suelen adoptar un discurso muy parecido al de una petrolera o de una minera, con el agravante de que, como se supone que esto es para el progreso de la humanidad, nadie pregunta demasiado, a punto tal que suele haber más preocupación por los impactos ambientales que por el impacto en la población local. En general, los acuerdos se negocian a nivel estatal e internacional primero, y la última en enterarse es la población local. Sin embargo, muchos de los lugares donde se instalan los observatorios, que son pensados como desiertos, son bastante más complicados que eso. Adelante. Este es el caso, por ejemplo, del observatorio en Mauna Kea, en Hawái, el TMT, que es el proyecto del observatorio que se plantea instalar o se intenta instalar en Mauna Kea. Es una cima donde ya existe todo un complejo de observatorios muy extenso, y es un conflicto muy importante debido a que justamente desde el punto de vista de la población nativa hawaiana, el Mauna Kea es un espacio sagrado desde hace milenios. De hecho, es un sitio de enterratorio, entre otras cosas. Pero a su vez esto está superpuesto a un conflicto político. Ustedes saben que Hawái fue anexado a Estados Unidos como Estado contra la voluntad de los nativos hawaianos, y el reino de Hawái en realidad nunca fue formalmente disuelto. Entonces, en ese sentido, el rompimiento del pacto de no agregar más telescopios que existía desde las últimas conversaciones se vuelve un problema que va mucho más allá de los telescopios. La siguiente. Bueno, vamos a pasar rápido porque se nos acaba el tiempo, pero un ejemplo de estas cuestiones es, por ejemplo, las cuestiones de las reacciones académicas de la astronomía argentina ante la visibilidad que tomó el movimiento terraplanista brevemente hacia 2019, en un contexto de conflictos por el presupuesto para la ciencia y de disputas sobre los recursos y si había que destinar o no recursos a las ciencias, y en un momento en el que había ciertos posicionamientos del gobierno norteamericano respecto al cambio climático, etcétera, de carácter anticonsenso científico. Siguiente. En ese contexto hubo una serie de actividades que desencadenaron una controversia, como el encuentro terraplanista en Colón y algún evento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Parque del Planetario. Siguiente. Y entonces la Academia Argentina planteó una serie de reuniones, Ciencia y no ciencia, despejando mitos, para discutir este asunto.
¿no? Una serie de reuniones que tienen algunas cuestiones bastante curiosas. Primero, estaban hechas de tal manera y fueron construidas de tal forma que ¿quiénes fueron a esas reuniones? Pues toda gente que le parecía fantástico la ciencia y que no tenía ninguna simpatía por el terraplanismo, por lo tanto, básicamente le estaban hablando a personas que opinaban lo mismo. La siguiente. Por otro lado, y aunque era un encuentro científico sobre un problema de carácter claramente social, ninguno de los involucrados tenía mucha idea de qué se trataba el terraplanismo. O sea, por lo tanto, no conocían su historia, porque el terraplanismo es bastante antiguo, ¿sí? Viene desde el siglo XIX. No conocían sus procesos sociales internos. El terraplanismo es bastante variado y tiene complejas relaciones con ciertas formas del fundamentalismo bíblico protestante, pero no todo el terraplanismo. Tampoco conocían demasiado de las categorías de análisis con las que se pueden pensar este fenómeno. Y de hecho, por ejemplo, se tomaba religión, mito, pseudociencia, irracional, emocional, creencia, certeza, como todas equivalentes. Básicamente fue una especie de aplicación del sentido común, ¿sí?, científico a esto. De hecho, por ejemplo, una de las primeras cosas que se decía es que había un crecimiento viral del terraplanismo. Bueno, si uno dice crecimiento viral, eso supone una propagación exponencial. Si uno mira, por ejemplo, Google Trends, que es una forma fácil de ver qué pasa con el interés en redes, puede observar en azul, ¿sí?, para el terraplanismo, tiene un pequeño episodio, ¿sí?, básicamente una curva en sierra, es decir, una curva episódica. En rojo, que tiene uno, búsquedas de sistema solar, con la periodicidad típica de la escolaridad. Es decir, como ven, respecto al terraplanismo, no hay nada ni que remotamente se parezca a un fenómeno viral. La siguiente. De hecho, justamente, aparecieron un montón de ideas respecto a que, por ejemplo, la ciencia era el único discurso que podía estar en el ámbito público y que a su vez más ciencia siempre implica mayor calidad de vida, más progreso y bienestar, y que si hay más alfabetización científica se reduce el pensamiento mágico y si hay menos crece el pensamiento mágico. Básicamente lo que teníamos era una reacción típica de lo que se suele llamar en ciencias sociales pánico moral, es decir, susto ante algo que no se entiende qué pasa y cómo se puede manejar. La siguiente. De hecho, hubiera sido muy interesante que se usara una herramienta científica muy disponible, que por ejemplo fueron las encuestas Gallup de recepción pública de ciencia, que se habían hecho hacía poquito, se hicieron en 2018. La encuesta es una de las más grandes que se hizo sobre el tema. 140.000 personas en 144 países, un montón. Resultados. La desconfianza en la ciencia crece no en los países más pobres, en los países con peor distribución del ingreso. Usted puede tener un país rico, pero si hay gente que no recibe esa riqueza, hay mayor desconfianza en la ciencia. La desconfianza en la ciencia está ligada a la desconfianza en otras instituciones, sobre todo gobierno, educación científica en la escuela. Cuando la gente desconfía de las instituciones sociales en general, también desconfía de la ciencia. Otra parte importante, la cuarta parte de las personas en América del Sur se sienten excluidas de los beneficios de la ciencia. Sienten que no los beneficia ni a ellos ni a sus conocidos. Es el porcentaje más alto del mundo. Y por lo tanto desconfían en la actitud de la ciencia respecto al poder político y económico. La siguiente. Sí, acá tienen los gráficos de la encuesta que nos pueden mostrar un poquito eso. La siguiente. La siguiente después pueden mirar con más cuidado. Entonces, la comunicación pública de la ciencia se vuelve crucial para la relación con el conjunto de la sociedad de la ciencia. Se trata de volver al ágora, a la plaza pública, pero la plaza pública real no es como la del famoso cuadro renacentista, un lugar donde los filósofos departen alegremente. La verdadera ágora, donde los filósofos departían de verdad, es esto, el mercado público, donde se compra, se vende, se toma vino, se come queso y se departe de conocimiento, pero se hacen muchas otras cosas. La siguiente. Entonces, recordemos, otro punto importante de esto es la gestión del riesgo. Si nosotros damos una idea de que el conocimiento científico es así, bloques de conocimiento perfectamente acumulables y verdades absolutas, después no nos quejemos cuando ante la incertidumbre la gente desconfía de lo que les decimos. Lo vimos en la pandemia. ¿Cómo puede ser que cambie lo que hay que hacer ante el coronavirus? Y porque el conocimiento es provisorio y se va mejorando. Bueno, pero en esta visión que es la estándar que solemos dar, no es así. Bueno, por ahora, muchas gracias por esta parte y vamos a pasar ahora a mi colega, si cambiamos de Archivex.
estamos? Pará, porque esta tiene un mecanismo que es desconocer lo que no le gusta. No, esta no era. Esta no era. Ahora sí. Y esperen porque tengo que entregar el aparato de audio. Ahí está. Hola, sí. Bien. Sí, ¿qué pasó? La primera. Para arriba es un PDF. Sí. Gracias. Bueno, en esta parte que va a ser súper cortita, no se asusten, no me va a llevar 1 hora más. Es un poco explicar, algunos ya me conocen que me estuvieron viendo por acá haciendo un montón de preguntas, anotando cosas, metiéndome en todos lados, y eso es porque, bueno, mi trabajo, mi tesis doctoral se inspira un poco en todo esto que les estuvo contando Alejandro. Y bueno, los que, si se acuerdan, la sinopsis, el resumen de la charla, había un montón de preguntas y esas son un poco las que van a guiar mi trabajo. Y en esta primera diapositiva quería compartirles una... Espera, perdón, esta no es la primera. 2 más para arriba. Ahí va. Eso, gracias. Bueno, primero esta cita de Clifford Geertz, que es un antropólogo estadounidense y bueno, es uno de nuestros referentes más importantes. Desarrolló la antropología simbólica y la teoría interpretativa de la cultura, algo que por ahí no dije, que supuse que era medio obvio, pero no lo es que mi tesis doctoral es para recibirme como... O sea, es un doctorado en antropología social. Por eso voy a hablar de antropología. Bueno, entonces esta cita dice, si uno desea comprender lo que es una ciencia, en nuestro caso la astronomía, en primer lugar debería prestar atención no a sus teorías o a sus descubrimientos, y ciertamente no a lo que los apologistas de esta ciencia dicen sobre ella, sino que uno debe atender a lo que hacen quienes las practican. Y por eso es que estoy haciendo trabajo de campo acá. La que sigue, porfa. Bueno, ¿qué es dedicarse a la antropología, ¿no? Un poco haciendo eco a la pregunta de la charla, que es la astronomía. Entonces yo me imaginaba que por ahí muchos de ustedes iban a preguntar, y bueno, todo bien, pero ¿qué es la antropología? Y entonces, la que sigue. Se me ocurrió empezar primero por el objetivo de la antropología. ¿A qué aspiramos los antropólogos? Y otra cita de Geertz. La finalidad de la antropología consiste en ampliar el universo del discurso humano. Desde luego, no es esta su única finalidad. También aspira a la instrucción, al entretenimiento, al consejo práctico, al progreso moral y a descubrir el orden natural de la conducta humana. Bueno, como ven, esto suena un poco utópico, no es fácil, pero ese es nuestro horizonte. Bueno, yendo un poquito más a lo más práctico, sería
bueno, buscamos conocer las expectativas, las motivaciones y sentidos en torno a las prácticas de nuestros interlocutores, en nuestro caso, los aficionados a la astronomía, a comprender los símbolos y las estructuras de significación y a aprender a ver el mundo a través de sus ojos. La que sigue. Bueno, y estas son unas citas tomadas de un artículo que escribió Roberto D'Amata, que se llama El oficio del etnólogo, o Cómo tener Anthropological Blues, otro de nuestros artículos de referencia. Y estas citas, bueno, me parecieron como que resumen un montón lo que hacemos. Es en la antropología donde necesariamente se establece un puente entre dos universos o subuniversos de significación, porque tampoco estamos tan alejados. La antropología social es una disciplina de conmutación y de mediación. Y esto, bueno, es importante porque no es que los antropólogos observamos desde afuera, sino que lo hacemos desde adentro. Vestir la capa del etnólogo es aprender a realizar una doble tarea, que es transformar lo exótico en familiar y transformar lo familiar en exótico. Y esto es algo que, bueno, coincide con la historia de la antropología, que no voy a profundizar en eso, pero todos tienen la imagen de los antropólogos estudiando en los nativos en las colonias, y había que transformar aquello que era exótico en algo familiar para hacerlo inteligible. Y ahora en antropología, que bueno, ya más o menos nos conocemos todos, el desafío es transformar lo familiar en exótico para poder estudiarlo. O sea, romper también con nuestros presupuestos, nuestro sentido común, y no proyectar, en este caso, lo que yo pienso de los aficionados, sino ver realmente qué es lo que los aficionados hacen. Y la que sigue. Bueno, y esto es un poquito cómo se hace todo esto, ¿no? Y bueno, básicamente se hace por medio del trabajo de campo etnográfico, que significa la presencia directa y activa en las actividades y prácticas que desarrollan los interlocutores nuestros durante un tiempo prolongado, o sea, años idealmente, lo más que se pueda. Diálogos e intercambios de ideas, de ahí es donde extraemos nuestra información. En realidad no la extraemos, la coproducimos. Bueno, y formando parte y compartiendo e implicándose en las actividades y las prácticas, familiarizándonos sobre todo con las teorías, los conceptos, las categorías y métodos de conocimiento, y aprender a aplicar las técnicas y utilizar las tecnologías con las que los interlocutores conocen sus mundos. Y esa frase que es como la que resume todo, que es que los conocimientos antropológicos son coproducidos en el encuentro etnográfico entre el antropólogo y sus interlocutores. Bueno, por eso también los que ya me cruzaron por acá varias veces en distintos cursos, es que el antropólogo tiene que intentar aprender lo más que pueda acerca de, bueno, el idioma de sus interlocutores. Y esta cita también de Geertz, para cerrar, que es que la vocación esencial de la antropología interpretativa no es dar respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino darnos acceso a respuestas dadas por otros, que guardan, bueno, esto hace referencia a un capítulo, una historia que él contó, que guardaban otras ovejas en otros valles, y así permitirnos incluirlas en el registro consultable de lo que han dicho los seres humanos. Y esto es básicamente lo que intentaremos hacer. Y eso sería todo. La que sigue, que dice muchas gracias.